Muchísimas gracias. Qué bendición estar aquí con ustedes. Fíjense que este es un grupo muy especial. Tenemos este diplomado, Profeta Vidente, ya lo estamos dando a un grupo como de 60, 70 personas, de las cuales gran mayoría son profetas. Estamos teniendo resultados increíbles con estas personas que están metidísimas en el curso, en el diplomado. Pero platicaba con Gustavo hace unos días y le decía, siento en mi espíritu que esto tiene que ser soltado desde una perspectiva ministerial. ¿Qué es perspectiva ministerial? Tratar el asunto de los profetas videntes para pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, de una manera más ministerial. Hablar desde una perspectiva en donde nos entendamos de qué estamos hablando en la parte del profeta, de la parte profética y más desde un don del vidente. Esta es una introducción, ¿ok? No es la primera clase. La primera clase la vamos a tener enseguida. Ahorita te quiero abrir el panorama para que tú me ayudes también a pasar esto a otros ministros de Dios. Y todo esto tiene que ver ¿Qué tiene que ver el vidente? ¿Qué tiene que ver la parte del profeta vidente con nuestra vida ministerial? La palabra vidente ya no se usa en el Nuevo Testamento. Se usa, y muy breve, en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver en la primera lección. Pero ¿qué tiene que ver en este tiempo? Tiene que ver con el poder de mirar. Vidente es el que ve, el que mira a futuro. Obviamente tendremos experiencias tan espectaculares en la medida que nos metemos en el don. Imagínate cuando Jesús va pasando por la higuera, busca fruto, no lo encuentra y Jesús maldice la higuera. Y la higuera se seca. Al día siguiente vienen los discípulos con Jesús y se asombran. Oye, Señor, se secó la higuera. Y Jesús les dice, nah, yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús era un profeta vidente. Y el profeta habla desde lo que ve. El profeta regular se relaciona con las personas. El vidente se relaciona con el corazón de Dios. Antes de que el vidente hable, tiene que ver. El vidente no habla sino ve. Por eso hay una diferencia enorme entre el profeta y el vidente. Porque el vidente ve, el vidente mira, el vidente profundiza, el vidente habla de lo que está viendo del futuro. Regularmente las personas que se dicen profetas profetizan desde lo que oyen, pero regularmente el profeta vidente profetiza o habla desde lo que ve. Déjate, pongo un ejemplo clarísimo en este sentido. Cuando estamos hablando del profeta vidente, estamos hablando desde lo que ve. Por eso, poner un ejemplo como este te va a llevar y te va a hacer entender lo que estamos hablando. En Juan capítulo 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí,
sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente Nicodemo no entendió eso y le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne es de la carne. Y Jesús le dice, mira, ¿cómo puede ser todo esto? Le dice Nicodemo. Y Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no lo sabes? ¿Cómo creerás en las cosas celestiales si no entiende las cosas terrenales? Escucha esto, es bien poderoso. Si os he dicho cosas terrenales y no lo crees, ¿cómo creeréis si no te dijere, si os dijere las celestiales? Te hablo de lo terrenal y no las entiendes. Te hablo de las celestiales, ¿cómo lo vas a entender? En el versículo 13 le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye, eso es una frase impresionante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí vemos tres cosas que nos vuelan la cabeza. Primero, Jesús está hablando de dos esferas, la esfera terrenal y la esfera espiritual. La esfera visible y la esfera invisible. Te estoy hablando de lo terrenal, la esfera natural, lo que vemos, lo que tocamos. Si te hablo de lo terrenal, no lo entiendes, ¿cómo te hablo de lo espiritual? Pues tampoco lo vas a entender, menos lo vas a entender. Jesús está hablando de las dos esferas. El profeta vidente va a interactuar entre las dos. Va a interactuar en lo que ve y va a interactuar en lo que no ve. Va a interactuar en la atmósfera visible y va a interactuar en la atmósfera de lo invisible. Ahora, lo segundo que vemos en este pasaje, Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo segundo que vemos es esta figura de un vidente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Estamos hablando de interactuar en la atmósfera espiritual. Adán interactuaba en las dos atmósferas. No entendemos eso. ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo interactuamos? Pero imagínate que Dios le ordena a Adán que le ponga nombre a todos los animales de la tierra. Y Adán le pone el nombre a cada animal según la esencia del animal. ¿Cómo hacía eso Adán? Porque interactuaba en la esfera espiritual y lo traía a la esfera de lo natural. Ambas esferas están conectadas. Hebreos 11:3 dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Todavía Dios le habla las cosas que no son como si fuesen, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Sí, estamos interactuando. Jesús está interactuando. El que subió al cielo. El que subió al cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Él mismo el que estaba hablando. ¿Pero cómo? Porque Jesús actuaba, interactuaba entre las dos atmósferas. Y lo tercero que vemos ahí, el que es sumamente poderoso, dice que está sentado en el cielo.
está sentado en el cielo. ¿Pero cómo? Si Jesús estaba ahí con Nicodemo y le dice, estoy aquí, pero estoy allá. ¿Cómo es eso? Porque las dos atmósferas interactúan entre ellas, convergen entre ellas. Y es ahí donde el profeta vidente tiene un poder inimaginable. El vidente habla desde lo que vive, desde lo que es. Por eso Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. O sea, Dios ya nos dio esa capacidad, pero no la conocemos, no la vivimos, no la experimentamos. ¿Por qué no la experimentamos? Porque no nos la enseñan, porque no la entendemos, porque no la vivimos. Imagínate cuando Jesús va al monte de la transfiguración. Y allí en el monte de la transfiguración están con él los discípulos, 3 de sus discípulos. Y Jesús entra en la atmósfera espiritual a plenitud. Y ahí aparecen dos personajes que los traen desde la atmósfera de lo invisible a lo visible. Y se cruzan las dos atmósferas. Hay una convergencia. Jesús queda totalmente en un cuerpo glorificado. Rápidamente Pedro dice, ay Señor, hay que hacer 3 enramadas aquí. Pedro ya se quería quedar ahí toda la vida, ¿verdad? Porque era impresionante. ¿Qué pasa en ese momento? Las dos atmósferas convergen de una manera total. Jesús demuestra esa convergencia muchas veces. Imagínate en aquella madrugada, en plena madrugada, Jesús camina en el mar. Los discípulos están en la barca. Ven aquella figura caminando. Ellos piensan que es un fantasma. Ellos no están viendo que hay una convergencia entre lo visible y lo invisible. Ellos no están viendo que la manifestación en plenitud de Jesús en lo sobrenatural. Y ellos se asustan, es un fantasma. Pero había uno que era más aventado que los demás. Y dice, no, ¿y qué tal si es Jesús? A ver, déjame ver, experimentar. Señor, eres tú. Y si eres tú, manda que vaya. Pedro no solamente quería saber, él quería experimentar. Y es aquí donde los profetas videntes están siendo de una manera muy atrevidos, audaces, valientes. Hay profetas videntes que están emergiendo, están saliendo de la cueva, como cuando Elías peleó, luchó, combatió contra los Baales. Elías decía, solamente yo he quedado. Pero no, había un hombre que había guardado a 300 profetas en las cuevas y los había alimentado. Así hoy están saliendo de la cueva los profetas videntes. Dios me ha comisionado para esto. Lo voy a sacar de ahí, lo voy a entrenar y lo voy a empujar a que se activen de una manera poderosa. ¿Qué sucede con Pedro? Si eres tú, él quería entrar en la atmósfera sobrenatural. Y Jesús le dice, soy yo, ven. ¿Y qué hace el colérico Pedro? ¿Te imaginas cómo bajaría Pedro de la barca? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo le hizo Pedro? Se bajó suavemente de la barca, fue pasito a pasito. Así lo hacía un flemático, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo el colérico Pedro? Se aventó
¿Cómo cayó en el mar? ¿Cayó parado? ¿Se hundió? ¿Cómo le hizo? Qué impresionante, ¿verdad? Pero Pedro no solamente quería saber si en ese momento había una convergencia en lo sobrenatural. Pedro quería experimentarlo. Tú vienes a este diplomado para saber o para experimentar. Hola. Despierta, mi amado. Despierta, mi querido pastor, profeta, evangelista, maestro. Tú tienes que venir aquí para experimentar. Lo vas a conocer, vas a aprender, pero vas a experimentar. Y cuando tú experimentes lo sobrenatural, te vas a olvidar de vivir una vida común. Vas a entrar en una convergencia, vas a entrar en nuevos niveles, vas a entrar en nuevas dimensiones. Y tú no vas a saber de dónde viene esa plenitud de gloria. En este pasaje, Jesús nos abre la expectativa de tres cosas. Primero, que hay dos esferas, no dos reinos. Hay un solo reino. No existe el reino de las tinieblas. Existe un reino que es el reino de Dios, el reino de Jesús. Existe el poder de las tinieblas, pero no existe el reino de las tinieblas. En este reino hay dos esferas. Hay dos esferas, la esfera de lo natural, la esfera de lo sobrenatural, la esfera de lo visible y la esfera de lo invisible. ¿Qué es lo que viene en camino? Tenemos que entrar a esa esfera. Jesús estaba ahí con Nicodemo y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, Jesús. Él es el que había entrado en la atmósfera de lo sobrenatural. Número uno, hay dos atmósferas. Número dos, Jesús entró en esa atmósfera de lo sobrenatural. Y número tres, le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Número tres, nosotros somos participantes de esta atmósfera. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo de una manera muy literal, y nosotros podemos vivir esas experiencias de una manera sumamente poderosa. ¿Qué viene en camino para ti? Viene un tiempo sumamente poderoso, viene el aprendizaje, el entender, el conocimiento, pero viene también la experiencia. ¿Qué vas a aprender? Aprender viene de una palabra compuesta. Aprender. Fuera, prender dentro. Soltamos y prendemos. ¿Qué vamos a soltar? Todo ese conocimiento que no nos sirve. Algunas cosas que te enseñaron y no te ayudan para experimentar lo sobrenatural. ¿Qué vamos a aprender? El conocimiento que está en la Escritura. Y créeme una cosa. A mí me enseñaron en el instituto que hay que ser muy bíblico. Hay que ser escritural. Si está en la Biblia, lo creo. No está en la Biblia, no lo creo. Es que a mí me contaron, a mí me dijeron, yo lo experimenté, pero no está en la Biblia, no lo creo. A mí muéstrame lo que está ahí. Solamente imagínate cuando está Felipe y Dios le dice a Felipe, ve y párate en el camino. Por ahí va a pasar alguien y le da instrucciones. Y por ahí pasa aquel etíope. Y ahí va el etíope en su carro, ¿verdad? Y está Felipe y él va estudiando. Le dice, hey, ¿qué estudias? Pues este libro. No, pues y se sube Felipe. Lo lleva al bautismo. Tú conoces todo ese panorama. Pero cuando lo bautiza,
Dice que el Espíritu trasladó a Felipe a otra ciudad. Imagínate eso. ¿Qué sucedió con Felipe? Fue arrebatado. Oye, ¿fue en el Espíritu? No, fue en el cuerpo. Apareció en otra ciudad. ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? Felipe estaba convergiendo en plenitud en las dos esferas. Un ser humano vivió una experiencia sobrenatural como esa. Ve otra experiencia. Jesús está en el monte de la tentación. Ahí está Satanás, lo está tentando. Una de las tentaciones, Jesús es llevado al pináculo del templo. Pero espérame, ¿no está Jesús en el monte de la tentación? Sí, pero Jesús se llevaba al pináculo del templo. ¿Y cuál era el pináculo del templo? Pues la parte alta. Y Satanás le dice, aviéntate de ahí. ¿Qué tan lejos está? Bueno, aquí está Saúl. Recuerda Saúl cuando fuimos juntos a Israel y estuvimos ahí, ¿verdad? En el monte de la tentación. Pero también estuvimos donde estaba el templo. ¿A qué distancia está el templo del monte de la tentación? Como 60 kilómetros. ¿Cómo llevó Lucifer, Satanás, a Jesús del monte de la tentación al pináculo del templo? Rentó un Uber, se lo llevó en un helicóptero, luego lo puso allá. ¿Cómo le hizo? ¿Fue en el espíritu? No, fue en el cuerpo porque le decía, tírate. Y Dios mandará a los ángeles. O sea, fue una experiencia de un traslado en la esfera natural, en una convergencia con la esfera sobrenatural. Lo mismo vivió Felipe. Qué impresionante está todo esto. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir todo esto de una manera tan libre, tan simple, no complejo? Bueno, este diplomado te va a ayudar a entender el panorama desde una perspectiva diferente y te va a empujar en conocimiento, en forma, en fe, a que tú experimentes algunas cosas. Te pregunto, ¿cuántas veces caminó Pedro en el agua, sobre el mar? ¿Cuántas veces? Primero, cuando le dice ven y Pedro se lanza, Pedro se hunde. Ahí caminó la primera vez. Se hunde, pero Jesús le toma la mano, lo sube. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo regresa Pedro a la barca? ¿Caminando o nadando? Caminando por segunda vez. Cuando Pedro pecó 3 veces, traicionando a Jesús, negándolo 3 veces, Jesús se lo encuentra pescando en el mar. Los discípulos descubren que el que está en la playa, pasándoles un rico pescado zarandeado, Pedro brinca de la barca y corre a ver a Jesús. Pregunta, ¿cómo fue Pedro de la barca a la playa? ¿Nadando? Yo creo que caminando. No lo dice la Biblia, lo creo yo. Porque Pedro había aprendido en la convergencia del mundo natural con el mundo sobrenatural. Bueno, tú me dirás, eso no está en la Biblia. No, eso te lo estoy diciendo. Yo pienso, yo creo, yo lo visualizo, es mi mirada espiritual. Que Pedro pudo haber aprendido la lección y haber regresado de la barca a la playa caminando. Bueno, un día le voy a preguntar a Pedro, oye, ¿cómo lo hiciste?
Espero que me diga, no, caminé por tercera vez. Vamos a tener tiempos extremadamente poderosos. Creo que Dios te ha llamado a esto. Este es un tiempo muy espiritual. Y vamos a tener un lenguaje ministerial. Yo voy a dar las clases. Es muy probable que alguien me pueda ayudar en algún momento, pero yo voy a estar al frente. Va a ser muy vivencial. ¿Qué te digo vivencial? Te voy a comentar muchos detalles. He vivido cosas impresionantes durante mi vida como un profeta vidente, viendo, viviendo, y creo que vamos a experimentar tiempos de un nivel muy alto. Voy a dejar un momento para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta, este es el momento. Recuerda que esta no es la primera clase. Este es un tiempo de diálogo, de conversación, de análisis, de introducir el tema, de animarte, de inspirarte para que tú te motives a seguir en este curso, en este diplomado que va a ser muy poderoso. Platícame. ¿Alguna pregunta, alguna idea? Quiero escucharte. Levántame la manita o abre tu micrófono y adelante, por favor. De uno, por favor, no se amontonen. Lupita, adelante, por favor. Sí, papá, buenas noches a todos. Estoy muy sorprendida de este capítulo de Juan 3, porque realmente no lo había visto así como ahora lo explicas, papá. Cómo están ahí las dos atmósferas. Me sorprendió muchísimo esta explicación. Yo siempre lo vi como el plan de salvación nada más, ¿no? Y ahorita ya fui a otro nivel. Gracias, papá. Sí. Ver un pasaje de esta naturaleza y analizarlo desde otra perspectiva, pues debe de crear sobre nosotros una expectativa. ¿Cuál es tu expectativa, Lupita, al ver este pasaje? ¿Cuál sería tu expectativa? Pues abre mis sentidos espirituales, me motiva mucho a ver, a buscar ver más allá de lo que ven mis ojos naturales o aún, bueno, mis sentidos espirituales que aún veo no están tan ejercitados con esta explicación. Mi expectativa es aprender más. Y este es un punto muy importante, ¿verdad? Porque esto nos va a traer inspiración, nos va a inspirar. Y la inspiración debe de generar motivo. El motivo es propósito. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Qué Dios me está hablando? ¿Yo podré hacer lo mismo? ¿Acaso podré caminar en las aguas? ¿Acaso podré resucitar un muerto? ¿Acaso podré ordenar a una higuera que se seque y se secará? ¿Podré decirle a los vientos y al mar que enmudezcan y lo sucederá? Y este es el punto más importante. ¿Qué ves en tu futuro con este curso, con este diplomado, Lupita? Me veo como una profeta vidente activa. Así me veo. Excelente, y así será. Gracias por participar. ¿Quién más? Adelante, por favor. Platiquen. Adelante, Pastor Roberto, nuestro obispo acá en la zona de Guadalajara. Amén, pues una gran bendición, papá, esto que estamos aprendiendo. Bueno, ahorita con lo que estoy viendo solamente de la introducción, wow. Como decía la pastora Lupita, hoy vivimos la semana pasada un evento allá en Aguascalientes poderoso y como profetas, el Señor hablando, confirmando, haciendo, pero esto creo que nos va a llevar a otro nivel más alto, de más poder. Veo como, yo cuando venía de Aguascalientes, yo veía, venía muy temprano como el cielo se estaba abriendo de una manera impresionante. Dije, Señor, ¿qué significa esto? Le preguntaba a Dios. Pero ahora con esta expectativa que yo me está poniendo ahorita en ese tiempo,
wow, algo viene poderoso, tanto para Guadalajara, para nuestras iglesias, para lo que Dios va a estar realizando, va a ser algo poderoso. Y la verdad, gracias por esta invitación. Creo que llegó en un tiempo exacto. Usted sabe un poquito mi proceso que viví hace poquito. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué las cosas? Hoy me doy cuenta de muchas cosas, nada más con esta clase. Me estoy dando cuenta de eso. Pero bendición, papá. Gracias. ¿Cómo te ves en el futuro después de ver esta breve plática, esta breve conversación? ¿Cómo te ves en el futuro ya aprendiendo todo esto? Pues yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera siempre me ha utilizado en lo profético. Me hablaron la palabra como profeta de oficio y le doy gracias a Dios por eso. Es que se yo confirme en tiempo y forma. Pero a partir de este tiempo yo veo cómo el Señor ya está confirmando y veo cómo el Señor va a activarnos, vamos a ser activados en esto. Como profeta evidente, de repente uno ve cosas bien raras. Dices, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? Pero así como uno la ve, Dios nos permite también tener la respuesta de esas visiones. Y como decía desde el principio, no solamente hablamos por lo que señalamos en lo terrenal, sino lo que vemos en un futuro, lo que Dios nos muestra con este tipo de visiones que el Señor nos da. Y la verdad, esto creo que me va a catapultar al propósito que Dios tiene conmigo, especialmente, yo digo, con su servidor. Y en casa, Shaddai. Excelente, excelente. Cree que tu don de vidente se va a desatar de una manera poderosa. Saúl, adelante, por favor, coméntanos, ¿qué ves? Muchas gracias, Apóstol Félix. Pues hace un tiempo hice una licenciatura en teología y me llamó mucho la atención la diferencia de un profeta vidente a un profeta anunciante, un profeta que da la palabra, pero un profeta vidente es alguien que tiene esa perspectiva y esa visión espiritual. Entonces, en lo particular en mi persona, esa parte del don profético está y ha sido activada a través de algunos profetas, algunos cursos, Cliff Bell, uno de ellos, otro David Jones, que también es Christian International, y tengo una perspectiva y una expectativa, Apóstol, de mucho aprendizaje, porque esta porción de la escritura que compartió en un principio de Juan capítulo 3 es algo que me dejaba impactado cuando yo veía eso. ¿Cómo es que el Señor que está en el cielo, si está hablando con Nicodemo, hay algo más allá? Y eso lo veía hace tiempo y ahorita que lo comenta me da mucho gusto poder descubrirlo e ir más allá, el monte de la transfiguración y cuestiones como Elías que es traspuesto y cómo sucedía seguido con él, con Felipe, y cuestiones así, Apóstol, me llenan de mucha expectativa porque ese don profético está en mí y tengo muchas ganas de aprender y de tener esas experiencias, porque en lo particular siento que ese don profético Dios lo ha puesto, pero Dios lo ha estado afinando cada vez más y Dios lo ha puesto a usted para enseñarme. Entonces estoy muy contento de estar aquí y de ir viendo esta introducción. Tengo mucha expectativa, Apóstol. Gracias, Saúl, qué bueno. Quiero decirte que lo vas a ver en el curso, lo vas a ver durante las clases, que hay varios profetas videntes en la Biblia que eran adoradores, eran levitas. Y algunos de ellos literal les llaman vidente. Y una de las cualidades que tenían los videntes es que eran consejeros de gente muy importante como eran los reyes. O sea que el vidente no solamente era una persona que estiraba el dedo, así dice el Señor. No, eran personas que tenían la sabiduría. Por eso el vidente habla desde lo que ve, desde lo que mira.
Cuando una persona vidente está profetizando, regularmente también el don de ciencia está activado y está hablando, está diciendo, está hablando. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Amén. Adelante, por favor. Muy buenas noches, les hablo desde Bogotá, Colombia. Apóstol, qué bueno verte y qué bueno estar en este grupo tan exclusivo y tan maravilloso. Me sorprendió porque entré a YouTube y me lanzó a estar. Soy exalumna de la Universidad Redime, hice la licenciatura en ministerio profético, y quiero decirle que a partir de, yo hace 2 años exacto me gradué, pero sentí como que cuando terminé la licenciatura en mí se activó mucho la parte profética a un nivel de que, como tú hablas, ya el don de ciencia, ya hablar la palabra con más certeza, y pienso que en este tiempo lo que tú anunciaste de que salían esos emergentes, esos profetas que estaban ya listos, pero que tenemos que seguir siendo entrenados por aquellos que ya han pasado, y pienso que este diplomado es la oportunidad del Espíritu Santo para afianzarnos un poco más a creer y a ver más allá de lo que normalmente vemos, como en el capítulo que hoy decías de la palabra, poder profundizar más, poder meternos más a esa agua profunda y poder decir, si el Señor en este tiempo nos está llamando para ser esos profetas de estos últimos tiempos, esta generación, pues qué bueno ser entrenados y capacitados por personas como tú que ya han pasado y siguen pasando niveles que yo creo que la profundidad del Espíritu es tanta, pero saber que tenemos gente alrededor que nos puede ayudar y nos puede decir, vayan por este camino, háganlo así, porque si creemos lo que Dios nos dio y hay alguien que cree en nosotros y alguien que nos pueda enseñar, vamos a ser de verdad mensajeros de Dios con verdad, con pulcritud, con finura, que es lo que el Espíritu Santo está manifestando en este tiempo. Así que un honor y un privilegio poder saludarles y poder estar oyéndole, apóstol, y oyendo a todos los ministros en este conversatorio. Gracias. Excelente, gracias, gracias, gracias. Bien te recuerdo, claro. Colombiana, casi mexicana. Será un tiempo extraordinario. Créeme que vas a conocer cosas que no conoces, pero tal vez ya las has vivido. A veces los profetas videntes parecen que están loquitos y de repente se asustan, ¿no? Como diciendo, uy, esto solamente a mí me pasa. Pero no. Van a ser clases muy vivenciales. Te voy a entregar mucha información que vas a tener que leer. No va a ser como el curso del otro grupo. En el otro grupo estamos entregando mucha información. Aquí voy a entregar mucha vivencia. Van a ser muchos ejemplos. Te voy a entregar cosas que no he entregado a nadie. Te voy a comentar cosas que mi esposa y yo hemos vivido que son impresionantemente poderosas. Así que prepárate. Sé que cosas poderosas vienen en camino y te van a hacer entrar en otros niveles de gloria. Uno más y terminamos esta primer conversación con profetas videntes. ¿Alguien más que se anime? Adelante, Pastora Marta. Bendiciones, apóstol. Les saludo desde Caracas, Venezuela, la pastora González. Muy interesante. A veces nosotros necesitamos que alguien nos abra un poco más, nos amplíe el entendimiento en cuanto a esto. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, dice que él conocía a un hombre, pero no sabía si era en la carne o en el espíritu. Yo creo que a él le hacía falta este
Se fue. La onda. Muy bien, parece que está un poquito bajo por allá el internet. Bueno, lo dejamos aquí. Por favor, ayúdame. Sentí en mi espíritu que tenía que tener 70 guerreros aquí. 70 guerreros. Ayúdame a meter aquí 70 guerreros conmigo, formándoles. Ya viste de qué se trata. Tenemos unos días más para empujar a otros ministros de Dios que nos acompañen en esta aventura de entrenamiento como un profeta vidente. Te lo voy a agradecer muchísimo, que los agarres de la oreja y que les digas, tienes que entrar. Amén. Gracias. Nos vemos próximo miércoles aquí. Vamos a entrar ya de lleno y esperamos que esto sea un estruendo poderoso. Te bendigo, que la gracia de Dios esté sobre ti y aquí nos vamos a estar viendo. Gracias, bendiciones, un abrazo enorme, enorme, enorme. Bendiciones.